Entonces, sigamos, habíamos hablado de la evaluación, lo importante, la exposición pública, la fase de implementación. Y aquí, una vez que ustedes hacen la etapa de evaluación y ya tienen la lista de ganadores, para eso el comité evaluador va a hacer la selección de los planes de negocio. Entonces, todos estos planes de negocio que ya hayan pasado por todas las etapas que les he mencionado y repasemos: admisibilidad, evaluación cualitativa, evaluación técnica, que consiste en revisar el plan de negocio, y la exposición pública. Cuando ya haya terminado todos estos procesos, entonces el comité evaluador va a sesionar, se van a ser revisados las actas con los puntajes por el comité evaluador, todos los miembros deben estar presentes y los resultados se van a registrar en un acta de evaluación. Esta acta de evaluación tiene que estar aprobada al menos por la mayoría de los miembros. Siempre es posible que haya uno que no esté de acuerdo, pero si de los 4 que conforman el comité, 3 están de acuerdo, suficiente, ¿no? Entonces, por eso dice por la mayoría de sus miembros. El acta que va a elaborar este comité evaluador, como mínimo debe tener la relación final de los planes de negocio presentados, ¿no? Y también debe tener el nombre de la organización, el nombre del plan de negocio, el puntaje que haya obtenido, sí o sí, y también mencionar por lo menos la columna de cofinanciamiento. De preferencia, como les estoy mostrando aquí, que tiene número de orden de prelación, o sea, es como que en el colegio, ¿no? Los que tienen mejor puntaje, primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, cuarto puesto. Y a quienes les entregaban diploma, al menos antes, es hasta el segundo o tercer puesto, nada más, ¿no? Y hasta ahí. En Procompite algo así es, o sea, tienen, digamos, 2 millones para el concurso, y si la primera organización te pide 140,000, la segunda 120,000, la tercera 160,000, los que van a poder acceder al cofinanciamiento son los que tengan los mejores puntajes, y así van a ir asignando hasta cubrir todos los recursos del cofinanciamiento. Entonces tienen que detallar de preferencia de esta forma, y como les digo, al menos el nombre del plan de negocio, el puntaje aprobatorio y el monto de cofinanciamiento, porque así vamos a saber quiénes tuvieron más puntaje y vamos a ir restando cuánto están solicitando de cofinanciamiento, ¿no? Y así decimos, bueno, nos alcanzó hasta acá para cofinanciar y con esto cerramos, ¿no? Entonces, al final el comité, esta acta que va a elaborar, va a firmar, va a sellar, si es que tiene los sellos, va a emitirlo al titular del pliego a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, para que esta relación de planes de negocio ganadores sean aprobadas mediante acto resolutivo, mediante resolución de ganadores, donde diga cuánto se le va a otorgar a cada organización, para que la organización compre los bienes que están dentro del plan de negocio. Lo que hayan pedido, porque como les había mencionado, Procompite no te dice, ¿sabes qué? No te voy a comprar esto, esto no, esto sí, o no tiene una lista de bienes elegibles para comprar. Simplemente lo que ustedes soliciten. Lo único que no les va a poder entregar o comprar va a ser compra de terrenos. No. Entrega de dinero en efectivo, tampoco. Cada monto tiene que ser para comprar algo. Con 160,000 soles voy a comprar máquinas de costura recta, remalladoras, cortadoras, tela, maniquí, hilos, etcétera. Van detallando y todo va a tener un valor. Y eso es lo que va a comprar la entidad y les va a entregar. Por eso es que va a ir asignando ganadores hasta agotar los recursos disponibles para Procompite, ¿no? Para el proceso concursal. Entonces, de preferencia, como les digo, bien detallado todo. Esto va para acto resolutivo, y la resolución es la que le sirve a la entidad para decir, ya está aprobado, ahora por favor tramítenme mis códigos únicos, y con los códigos únicos que les va a entregar el Ministerio de la Producción van al área de presupuesto y obvio con documento, ¿no? Solicitan que se les habiliten las metas presupuestales. Pero es así como funciona. De preferencia, como les digo, detallen lo mejor posible, y luego
ya van a ustedes pedir que se les emita el acto resolutivo. Ahora, hay actores acá importantes que es necesario resaltar. Por ejemplo, el comité evaluador. El comité evaluador, como han visto, es el actor principal, claro, después de los agentes económicos, que sin personas o grupos que se presenten no hay concurso, pero es la autoridad de todo el proceso concursable, ¿no? Ellos van a hacer la evaluación del proceso concursable y va a ser también encargarse de estar en la exposición de los planes de negocio, tiene que estar sí o sí. Y también el comité evaluador va a hacer toda la etapa de evaluación, va a sesionar después de cada etapa de evaluación, va a gestionar directa o a través de un operador privado contratado para esa actividad o a través de una persona asignada de apoyo a esa actividad, registrar todos los resultados en el sistema, ¿no? Y como les había mencionado, el tema de los recursos de cofinanciamiento que la entidad va a entregar luego a las organizaciones, se tiene que hacer en estricto orden de mérito, así como está aquí en esta imagen, ¿no? O sea, de los que han obtenido mejor puntaje arriba y de forma descendiente, así para abajo, ¿no? Y en orden, así van bajando. Entonces, ¿qué nos conviene a los que somos de una organización o que somos formuladores? Nos conviene trabajar bien el plan de negocio, trabajar bien con la organización, tener todos los documentos ok, para que tengamos puntajes adecuados. Cumplir con todos los criterios. Es más, yo suelo mucho recomendar cuando hago talleres de formulación o de evaluación de planes de negocio, sobre todo de formulación, revisen bien los criterios. Y, por ejemplo, si son organizaciones nuevas, tratemos de cumplir los requisitos de cada criterio de evaluación, de tal forma que aseguremos tener un puntaje máximo y aseguremos estar en la lista de ganadores en la parte superior. Con eso ya ganamos, ya ganamos. Entonces, revisemos, señores formuladores, las bases del concurso, los criterios de evaluación, los porcentajes de mujeres, porcentajes de jóvenes. Si tenemos una persona con discapacidad, tramitemos los documentos que correspondan para que este 5% de puntaje adicional nos haga subir en la lista. O sea, trabajemos todo en base a los criterios y para cumplir con todos los criterios y le vaya muy bien a nuestra organización, ¿no? Para ganar, o sea, hay que ir a ganar. Y luego, no se compliquen con el tema de los formatos para que forman parte del comité evaluador, porque todo está en el sistema, incluso la lista de ganadores se las va a entregar el sistema, lo copian al acta y lo firman, para que no haya error, que me equivoqué en transcribir lo que decía o yo digité mal, no. Copio lo del sistema y lo pego. Ahí está el nombre, los montos, el nombre de la organización, la categoría, todo. Entonces, mejor copio y pego para no cometer errores. Porque si la resolución no concuerda con el sistema, les van a observar y no les van a dar su código único rápidamente. Entonces les decía, ¿no? Trabajemos para tener los mayores puntajes, no nos compliquemos en el tema de la redacción, para los que van a estar del lado de la entidad, copiemos lo que dice el sistema tal cual, para que luego cuando hagamos nuestra resolución de ganadores y lo registremos en el sistema y pidamos los códigos únicos, no nos digan, el sistema dice una cosa y tu resolución dice otra, no te puedo dar los códigos hasta que los soluciones. Entonces tengan, ¿no?, ese cuidado para que no les observen su resolución y no tengan que caer en reprocesos, porque no es fácil, haces todo el trámite para la resolución y luego te diga el ministerio, te equivocaste en esto, te falta esto, esto no concuerda, te equivocaste en los montos por decimales a veces, y te observen y tengas que nuevamente hacer el trámite para una nueva resolución. Entonces, más fácil, recomendación, copienlo del sistema y péguenlo tal cual. Y siempre respetando la estructura, ¿no? Por ejemplo, en el nombre,
en el nombre del plan de negocio, asegúrense que siempre tenga distrito, provincia y región. Eso sí es importante porque como todo entra al sistema de seguimiento de las inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas y se generan códigos únicos, que son los códigos únicos de inversiones de la Dirección Nacional de Presupuesto Público, ellos te piden cierta estructura, necesitan saber la ubicación, no te van a dar un código único para un plan de negocio que diga mejoramiento de la producción de papa, y ya está, o mejoramiento de la producción de papa de la Asociación de Productores Altoandinos Señor de los Milagros, pero no le has puesto de qué distrito, de qué provincia, de qué región. Si no le has puesto eso, no te van a dar los códigos únicos. Y eso va a generar retraso. Entonces, recomendación, más fácil, copiamos el acta final que nos da el sistema cuando vamos, porque como todo está a nivel de sistema, el sistema automáticamente lo va a poner en orden de mérito, va a poner la categoría que la que le corresponde. Nada más copiemos y peguemos. No nos compliquemos, señores. Que se nos va, si no se nos va una cosita en traspasar o qué sé yo. Y luego finalmente, toda la aprobación, publicación de los planes de negocio tiene que ser de forma transparente en la página web del ministerio. Si hago modificaciones, los resultados, todas las actas, las debo publicar en la página web. Si mi distrito es chiquito y en mi zona no hay página web, todavía no se maneja, por lo menos en la parte externa de la municipalidad pego las actas para que la población se entere de que estos son los resultados y que el proceso se está llevando de manera transparente, ¿no? Entonces, siempre publiquemos los resultados. Si no hay página web, en la municipalidad, ¿no? En el periódico mural de la municipalidad, no lo sé, ¿no? Entonces, todo esto al final va a terminar con el acto resolutivo y debe ser debidamente firmado y se va a registrar en el sistema. Sí o sí se tiene que registrar en el sistema. Y a partir de que la entidad que hace el concurso registra la resolución en el sistema, van a tener un plazo no mayor de 5 días contados desde que ya seleccionaron los planes de negocio por el comité evaluador para que se haga la publicación de esta resolución de manera que se evidencie lo transparente del proceso. No se lo pueden quedar mucho tiempo, no. Tienen que tener la resolución y luego publicar, que se haga el acto resolutivo y publicar la resolución de planes de negocio ganadores, ¿no? Si es posible, en medios de comunicación que tengan, ¿no? En un periódico, relación de planes de negocio ganadores, o como les digo en la página web, ya cada entidad de acuerdo a su organización va a determinar, pero sí o sí se debe, como les he mencionado, publicar. Ahora, algo que suelen preguntar. Si no estoy de acuerdo con los resultados, creo que me han descalificado en el proceso de admisibilidad o no sé, y por reclamar, puedes reclamar quizá en el momento, no cuando ya está la resolución de ganadores. Una vez que sale la resolución de ganadores, no hay forma de que se cambie. Es de carácter inimpugnable. ¿Por qué? Porque tiene un carácter de petición de gracia, hubo un comité evaluador que respaldó el proceso. Si yo tengo dudas como agente económico que me presento, debo hacerlo en el proceso, no cuando ya salen los resultados. Tengo dudas en la admisibilidad durante el proceso, tengo dudas en la evaluación cualitativa durante el proceso, tengo dudas en la evaluación del plan de negocio durante el proceso, no cuando ya las actas estén firmadas, porque cuando ya salieron los resultados y no se puede modificar nada. Eso sí, tengan muchísimo cuidado, ¿no? Recuerden que también para el tema de la resolución, cuando hagan el trámite, la Gerencia de Desarrollo Económico puede proyectar un acto resolutivo para que al área de asesoría jurídica no se le complique el diseño de el formato 13, que en este caso es el de la resolución, ¿no? Y en la resolución, como mínimo, debe ir estos datos. No al detalle como ven en el acta de selección de planes de negocio, pero la resolución al menos debe tener el nombre de la organización, el nombre del plan de negocio, la cadena productiva, la categoría, el cofinanciamiento,
el aporte efectivo y valorizado de la organización y el monto total del plan de negocio. Y todo eso debe concordar. No vaya que se equivoquen en un monto o algo. Por eso siempre la recomendación es mejor jalemos lo del sistema, y así ya no nos equivocamos. Y siempre hacer la publicación del documento. Ahora, apunten esto. El formato 13 que van a encontrar en la página web tiene un error de un numerito, casi nada, pero es importante. Y tengan mucho en cuenta a la hora de trabajar el formato, si lo van a hacer descargando lo que está en el sistema. Ahí tienen un pequeño, voy aquí a ver, vamos a ver. Quiero mostrarles, pero básicamente es a la ley 27993, hace referencia a la resolución, y esa ley es la ley de seguridad ciudadana, pero en realidad es la ley 27293, y esa falla que les estoy mencionando la van a encontrar en el formato 13, que es esta de la resolución de ganadores, el formato 3, el formato 9 y el formato 24. Entonces, si van a trabajar con los formatos del sistema, por favor tengan en cuenta lo que les estoy mencionando. Ahora les voy a mostrar el formato 13 con la diferencia que encontré. A ver. No sé si ya pueden ver. Por favor, me confirman si pueden ver, no pueden ver. Podemos ver, gracias. Gracias, María. A veces me siento sola, que no me escuchan. Gracias, María. Sí se Entonces, ve, aquí ven. Estamos atentas. Sí se ve. Qué lindas, qué lindas. Gracias. Entonces, aquí miren, aquí está. Esto es el que he descargado. Es pequeño, ¿no? Así al ojo. Bueno, no lo identificaríamos, pero tratándose de una resolución, ustedes saben que debe ser perfecta, y cuando vayamos a emitirlo, a acompañar nuestra lista de ganadores para que se haga el acto resolutivo, tengan en cuenta que si ustedes buscan la ley 27993, es la ley de seguridad ciudadana, y la ley 27293 sí es la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Entonces, para hacer rápido el trabajo, yo trabajado en un nuevo formato que es que ya tiene todas las correcciones, la revisión y demás, ¿no? Para que ustedes puedan completar cómo debería ir el nombre, el plan, la cadena, todo, para que no tengan, ¿no?, ningún inconveniente, ya corregido con ese punto que les he mencionado. Aquí está, ¿ven? Aquí ya está corregido. Pero siempre va a pasar que otros quieren descarguen y hagan la revisión, pueden hacer ustedes la validación, y sí les comparto, para los que van a trabajar tanto en el proceso de autorización, implementación y ejecución, tengan en cuenta que este mismo error de digitación, imagínense si pasa esto en este formato, a nosotros cuando hacemos la resolución con tantos planes de negocio nos puede pasar a errar, por eso copien y peguen lo del sistema. Esto también lo van a encontrar, como les digo, en el formato 3, el formato 13, el 9 y el 24. Retomemos nuestra sesión donde nos hemos quedado. Entonces ya saben cómo debe ser el tema de la resolución de ganadores, y luego, luego van a emitir un documento al ministerio diciéndose, o un correo también puede ser, no es necesario que sea documento, porque ahora también los correos tienen carácter de oficial, ¿no? Entonces que el gerente de desarrollo económico o el titular del pliego puede emitir un correo, o en su defecto, ustedes hacen un oficio que lo firme, un oficio de solicitud de códigos únicos, lo firma el gerente o el titular del pliego, como sea más sencillo para ustedes, y le piden al Ministerio de la Producción que les emita los códigos únicos de los planes de negocio ganadores del distrito, provincia o región tal, ¿no? Que ya esto se encuentra cerrado en el sistema y que fue todo debidamente registrado. Entonces, ahí ustedes le piden los códigos
únicos al ministerio, el ministerio va a revisar que todo concuerde, que todo converse, que todo esté correcto, y si está correcto, les va a emitir rápidamente los códigos únicos. Y la Gerencia de Desarrollo Económico tiene una responsabilidad en todo este proceso, ¿no? Nos dice que en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de la selección de los planes de negocio ganadores, o sea, desde que le doy esta acta, a partir de ahí, tienes 15 días para registrar en el sistema los resultados de la evaluación y selección de los planes de negocio y solicitar a Produce la emisión de códigos únicos. O sea que no te puedes dormir sobre tus laureles. Tienes que terminar, publican, empiezan a registrar todo en el sistema y luego ya al toque solicitan los códigos únicos para cumplir con el plazo, y luego la GD, cuando ya tiene los códigos únicos, el Ministerio de la Producción les va a emitir una lista como esta. Les va a decir, aquí están los códigos únicos, como ven en esta columna, el código único, el nombre del plan de negocio, el monto de cofinanciamiento. Bueno, en entidad solicitante está con código siempre, la función, la división, el grupo funcional, la unidad ejecutora y la localización de la unidad ejecutora. A veces les entregan otro un poco más amplio, pero en realidad este sería el más adecuado para que puedan gestionar. A esto le hacen un Señorita documento. Gina, Sí, disculpe, dígame. no se está proyectando, creo que usted está haciendo referencia a un Excel, pero no se está, sigue el Word, Su pantalla ya. no la corre. pantalla, No me está disculpe. haciendo caso. Ya, ahora estaba acá en esta Ahora PPT. Sí, Sí, ahí ahora ya se ve. Gracias. Por favor, siempre díganme, porque a veces pasa, ¿no? Que no se comparte. O yo estoy hablando sobre una imagen o compartiendo información haciendo referencia a algo y no están visualizando ustedes. Gracias por hacer esa precisión. Entonces, esto es lo que les va a entregar Produce, de preferencia. A veces les entregan otro formato un poco más largo, donde está el nombre de la organización, está distrito, provincia, región, número de beneficiarios, hombres, mujeres, ¿qué más? Cadena productiva, etcétera. Hay largo les entregan, pero de preferencia es esta, porque con esta van y le piden al área de presupuesto, mediante documento obviamente, que les genere los códigos únicos. Ahora hay entidades también que me ha pasado que yo nada más obtuve este documento y me fui al área de presupuesto, y como todo está sistematizado y presupuesto también trabaja con el SIAP, revisa y dice, bueno, ya están los códigos únicos generados, allá, entonces lo ingreso en esta función, división y grupo funcional, y ya te genera los códigos y te imprime y ya está. En realidad a veces es sencillo, a veces son más formales y te dicen, no, pídeme con documento, ya pues tienen que hacer también el documento, que es un oficio nada más de generación de metas presupuestales. Y con eso, al día siguiente, ese mismo día, coordinan con el área de abastecimiento o de logística de su entidad para que puedan elaborar los documentos para el inicio de la ejecución. Y ahí generalmente les piden que hagan su plan analítico, su analítico consolidado de todo lo que vayan a requerir en el proceso de adquisición, y que hagan la gestión para que se incluya al plan anual de adquisiciones de la entidad, ¿no? Básicamente va a ser ese proceso. A la par que pasan estos 15 días, generalmente yo suelo trabajar mucho que se ya vaya trabajando la consolidación del presupuesto analítico, para que no tenga problemas, y al día siguiente iniciamos la adquisición de bienes, porque si no, esperamos y nos va a demorar muchísimo tiempo más, ¿no? Y la idea es comprar rápido y entregar todo a la organización. Mientras más rápido compremos y entreguemos, menos variación de precios va a haber. Porque si esperamos comprar de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6, los precios varían, y luego lo que se presupuestó no alcanza, y tengo que hacer modificaciones, y para modificar tengo que hacer adendas, y para hacer adendas tengo que tener la solicitud de la organización, la opinión de la entidad. Entonces
retrasa todo, cae en reproceso. Seamos rápidos, adelantémonos a los hechos, qué va a pasar siguiente, entonces vamos avanzando, porque generalmente en Procompite no trabaja uno, trabajan 2, 3, 4 personas, y en gobiernos regionales muchísimos más, ¿no? Entonces podemos dividirnos las tareas, organizarnos para tener un trabajo eficiente. Y también generar un buen impacto, ¿no?, en las organizaciones, que eso a mí me parece lo mejor de la estrategia, porque el día en que ustedes ya están en la ceremonia de entrega o van a las organizaciones a entregar los bienes, realmente genera una satisfacción porque todo el trabajo, el esfuerzo que les has puesto en el proceso, al final tiene sus recompensas, ¿no? Y más cuando luego ves que la gente empieza a producir mejor, que mejora sus ganancias, que tienen mejor calidad de vida, quizás porque mejoraron sus ingresos. Genera mucha satisfacción para todos los que están involucrados en el proceso. Así que creo que esa es la mejor parte de todas. Y bueno, en el tema del registro en el Procompite y generación de códigos únicos, identificando ya los actores, la Gerencia de Desarrollo Económico debe coordinar con la Oficina de Relaciones Públicas para publicar todos los resultados. Acordémonos que todo se debe publicar para asegurar la transparencia del proceso. Entonces no lo vamos a hacer solos como Gerencia de Desarrollo Económico, vamos a hacerlo con la Gerencia de Relaciones Públicas o el área de Relaciones Públicas de la entidad. Luego, en la Gerencia de Desarrollo Económico, aquí estoy resaltando el tema de los plazos. Recuerden que tiene un plazo no mayor de 15 días desde la selección para registrar en el sistema los resultados de la evaluación. Luego, tiene que emitir y hacer la gestión para que se emita el acto resolutivo por el titular del pliego, ¿no?, para cada plan de negocio. Esto es importante y con eso ya pueden solicitar los códigos únicos. Ahora, los códigos únicos no es necesario, como les he mencionado, que manden un documento a través de Olva Courier o una empresa que les lleve el documento hasta Lima, ¿no? Por correo adjuntan, hacen su documento, lo escanean y por correo lo mandan y ya está. Es oficial ya que les atiendan. Ahora también hay muchas entidades que tienen mesas de partes virtual y también lo pueden ingresar a través de la plataforma de trámite digital o mesa de parte virtual que tiene la entidad y también lo hacen bastante rápido. No es como antes que el documento tenía, si la ruta era por río o por carretera, tenía que recorrer el documento grandes distancias. Ahora no, es más rápido, es más ágil y es más eficiente también el proceso. Por favor, una consulta. ¿Qué pasa en los casos, y eso se ha dado en el caso de que, a pesar de que ha habido un comité de evaluación, pero se han aprobado planes de negocio, que al momento de ejecutar prácticamente nos damos con la sorpresa de que no cumplen con algunos requisitos, o sea, por decir que es prácticamente imposible de que un plan de negocio funcione en el campo? ¿Qué hacer en esos casos? Un ejemplo claro, digamos, se aprobó un plan de negocio donde se requería energía eléctrica, sí o sí, o sea, los equipos funcionan con energía eléctrica, pero en el lugar donde se debería de implementar, no existe energía eléctrica, a pesar de que está aprobado, con resolución y todo. Entonces, en esos casos, ¿qué se hace? Eso solía pasar en los concursos con el Decreto Supremo 103, porque en el concurso con el Decreto Supremo 103 primero le daban el puntaje a los planes de negocio y si ya tenían un buen puntaje, ya el tema de la exposición pública era la etapa final, ¿no? Entonces no había como una verificación en campo para ver si había una relación de lo que decía el plan de negocio y lo que había realmente en la organización. En cambio ahora, para justamente darle como una salida a ese problema que usted ha mencionado que se repetía demasiado, es que antes de evaluar y darle puntajes al plan de negocio, ahora tienes la obligatoriedad como parte del proceso de evaluación de hacer la evaluación de elegibilidad cualitativa, donde se evalúan las características de la organización, si hay compromiso, existencia de bienes, si la zona realmente tiene potencial para realizar estas actividades económicas, si hay disponibilidad de recursos, si el plan de negocio dice que van a necesitar energía trifásica, el comité evaluador que va a hacer la evaluación cualitativa debe ver que por lo menos haya
puertos para la energía trifásica en la zona, etcétera, ¿no? Si se van a poner máquinas, están pidiendo máquinas que necesitan energía, debe haber energía en la zona, ¿no? Si van a construir centros de producción acuícola, debe haber agua y así, ¿no? O sea, antes, sí o sí, van a ir a campo a verificar. Y con eso ya se reduce la posibilidad de que vuelvan a ocurrir estas cosas. Ahora, mucho este tema es responsabilidad del comité evaluador. Entonces, a los que nos toque trabajar en este año, en los próximos años, como parte del comité evaluador, tenemos que ser conscientes de lo que nos ha comentado nuestro participante, ¿no? Porque a veces no, lo que la organización solicita no está de acuerdo en lo que realmente necesita o puede operar o puede hacer funcionar el negocio. Entonces es mucha responsabilidad del comité hacer una buena evaluación. Entonces, si ya tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Hay una de las actas de participación que son parte de las declaraciones juradas de la primera etapa de admisibilidad, establece que si la organización no cumple con el aporte y los bienes requeridos para el plan de negocio y tiene un incumplimiento reiterado para la ejecución de los planes de negocio, entonces la entidad debe dejar constancia del incumplimiento reiterado de la organización y comunicar que ya no se va a poder hacer más adquisiciones con cargo al cofinanciamiento de la entidad debido a este incumplimiento reiterado. Y en este caso se evidenciaría, ¿no? ¿Por qué? Porque para que funcionen máquinas con energía trifásica, la organización debería por lo menos poner a disposición la fuente de energía y también una infraestructura adecuada para que se puedan alojar estas máquinas, ¿no? Entonces es parte de la revisión que le corresponde al comité y ya en la ejecución el personal tiene que dejar constancia de que ya no es posible ejecutar por estas y demás razones. Y como lección aprendida, como les digo, en la etapa de evaluación tengamos mucho cuidado en evaluar, cumplamos con los procesos que ahora nos dice el reglamento. Primero, de revisar o calificar el documento, el plan de negocio, vayamos a campo, verifiquemos que lo que dice el plan de negocio, que lo he leído, pero aún no lo he calificado, efectivamente tenga relación con la realidad que yo voy a encontrar en campo. Y ya no voy a tener que calificar y aprobar sin saber lo que realmente es, cómo es la situación. Otra lección aprendida es que, señores formuladores, cuando formulemos los planes de negocio, seamos conscientes de la realidad. No nos sentemos a formular desde nuestro escritorio, vayamos a campo, trabajemos la formulación con la organización, porque si hacemos esto, les aseguro que no vamos a poner que requerimos maquinaria con energía trifásica sabiendo que la organización no tiene ni siquiera postes de luz, ¿no? Entonces seamos coherentes con el trabajo que hacemos y sepamos que tenemos una responsabilidad con la organización y tenemos que cumplir con nuestro rol de gestor de desarrollo, ¿no? Para dar realmente beneficios a la organización. Entonces cada quien trabajamos en el rol que le corresponde y evitemos que este tipo de planes de negocio que ya no tienen viabilidad se sigan aprobando. Correcto. ¿Es suficiente entonces ese documento, esa constancia de que ya no se va, digamos, proceder o seguir con las decisiones? Tienes que comunicar, a nivel notarial tienes que comunicar. Primero le dices a la entidad, ¿no? Que debe tener un aporte que ellos deben dar, ¿no? Entonces te corresponde o le corresponde a la entidad hacer seguimiento. Está cumpliendo con el aporte, le mandas una carta y le dices, señor, está incumpliendo con el aporte que le corresponde para la implementación, mandas hasta 3 cartas y que a la tercera, debido al incumplimiento reiterado y a las 3 cartas a las cuales no ha respondido y no ha cumplido con el aporte, ya le emiten una carta notarial dejando constancia que según la norma, que es el artículo 12 del Decreto Supremo 103, que dice, ¿no? Que que en razón al incumplimiento reiterado de la organización se dejará sin efecto la ejecución de plan de negocio y se solicita incluso a la organización que haga la devolución de los bienes entregados. Y si son bienes
que no son patrimoniales, que han sido usados, digamos, o digamos tipo insumos, entonces que hagan la devolución por el monto total de los bienes entregados y que ya no se va a continuar con la ejecución, ¿no? Entonces, no es que voy y de frente, no, tengo que hacer una comunicación. Y ahí guíate mucho, te recomiendo, del convenio de cofinanciamiento. Ahí están establecidas las responsabilidades de la entidad y las responsabilidades de la organización. Y ahí establece lo que te estoy mencionando, cuáles son las responsabilidades de la organización, y te va a servir para que cuando hagas los documentos te bases en los en el convenio, ¿no? Y los acuerdos y compromisos que cada lado tenía. Y con eso ya, más lo que menciona el artículo 12 del Decreto Supremo 103, más la guía operativa en el proceso de ejecución, vas a tener fundamento suficiente para lo que te estoy mencionando. Correcto, sí, pero sabe que yo me refería al documento oficial que, digamos, que por decir que tenía que anularse ese convenio que se ha firmado con la... Los convenios no se anulan. El convenio, lo que tienes que hacer, como te mencioné, es revisar lo que dice el convenio. Ahí se va a usted dar cuenta cuál es el compromiso de la organización, cuáles son las responsabilidades de la organización. Basado en esos compromisos que está incumpliendo, usted, apoyándose en el artículo 12 y la guía operativa, le indica a la organización, después de haberle hecho llamadas previas mediante documento, que se deja constancia del incumplimiento reiterado de la organización y se dejará sin efecto la continuidad de la ejecución del plan de negocio por estas razones. Y con eso ya deja la constancia final, el documento final, donde ya se va a dejar sin efecto la ejecución, ¿no? No van a poder anular el convenio porque el convenio establece en la última parte que toda modificación tiene que ser por ambas partes y la organización no va a querer ir a anular el convenio, salvo que usted tenga un trabajo de sensibilización y puedan generar un nuevo convenio, un nuevo documento de anulación. Pero en general, la organización no suele ir a firmar este documento de anulación. Pero basado en los documentos que le he mencionado, sí usted puede dejar constancia del incumplimiento reiterado de la organización y indicar que ya no se va a continuar con la ejecución del plan de negocio. Si tuviéramos un poco más de tiempo, le compartiría, ¿no?, el convenio, pero con calma usted revíselo y se va a dar cuenta. Responsabilidades, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad? Y ahí se va a dar cuenta, está incumpliendo esta. Luego se va al reglamento, al artículo 12, y luego a la guía operativa. Y ahí encuentra el fundamento. Pero eso es como parte de la ejecución. Perdón, eso sí lo tengo claro, sino a lo que yo me refiero es a el procedimiento administrativo, o sea, solo con eso y que la Claro, institución... 3 documentos es lo recomendable de aviso y finaliza con un documento de carta notarial comunicando que se deja sin efecto la ejecución del plan de negocio. Es lo recomendable. La institución que hace simplemente lo suspende nada más, deja de... Claro, a nivel de entidad usted ya deja constancia, emite un informe a la entidad y le indica, ¿no?, que debido al incumplimiento se deja sin efecto la ejecución del plan de negocio. Ahora, para que oficialice esto tendría que ser mediante acto resolutivo, porque con resolución se aprobó la lista de ganadores donde dice que la entidad va a cofinanciar estos planes de negocio, y por la Ley de Procedimiento Administrativo General, con un documento de igual valor, tendría que usted dejar constancia de que ya se va a dejar sin efecto la ejecución de este plan de negocio. Y luego, si es que hubo cargo, o sea que si hubo compras, tiene que hacer la liquidación de los planes de negocio. Okay, y si hubo 0, no se liquida, porque no se liquida lo que no ha sido afectado presupuestalmente. Solo se quedaría en la resolución que deja sin efecto la ejecución del plan de negocio. Justo quiero compartir, aprovechando la intervención, ¿no?, que hizo el participante, vamos a compartir el convenio y ahí te dice todas las obligaciones. Entonces, si no cumples como organización con todas mis obligaciones que yo tengo, entonces el gobierno regional o local puede hacer rescindir el convenio, como usted dice, pero ahí tienen que evaluar la disposición también de la organización, ¿no? O sea, siempre hay que dejar constancia de que se hizo el intento una vez, se hizo el intento 2 veces
y hasta 3 veces y se dejó la carta notarial. Porque si no hacen este proceso, les puede pasar que la organización luego reclama y dice, ustedes me han rescindido el convenio sin mi consentimiento. Y si no tienen ustedes estos documentos previos de respaldo, es posible que se inicien ciertos procesos o ya entren en conflicto con la organización, etc. Entonces, cumplamos los pasos previos formales y luego hagamos el trámite, ¿no? Pero para el tema de la no ejecución del plan de negocio, sí es recomendable sacar el acto resolutivo, porque he visto varios casos, por ejemplo, de entidades que incluso han dejado sin efecto la ejecución, digamos, dieron 10 planes de negocio ganadores, 8 lo dejaron sin ejecución. Entonces sí o sí debe haber un acto resolutivo, como les digo, de igual valor al que les dio por ganadores, dejando constancia de que ya no se va a dejar de comprar más. Y eso les sirve a ustedes a nivel de gestión interna para dejar constancia de que hasta aquí llegó el cofinanciamiento e inician con la liquidación. Buenas noches. Una consulta. En el mismo proceso del ProCompite, por ejemplo, se presenta una asociación y a la vez una empresa también, ¿no? Una pyme. Y el integrante, o en este caso la persona, puede integrar la asociación y esta empresa también en el mismo proceso. Muy buena pregunta. Te digo que no, te van a descalificar. Te encuentran y te descalifican. De hecho, el reglamento tiene una limitante. La directiva también dice que no se van a financiar o cofinanciar planes de negocio con agentes o socios que pertenezcan a otras organizaciones. Entonces, si te presentas, yo, Gina, me presento por una asociación y una empresa, la que primero sea calificada pasa y la segunda automáticamente eliminada y perjudicas. Entonces, si te vas a presentar, preséntate con una nada más. Y si perteneces a 2, renuncia a una y quédate solo con una para el proceso concursable. Disculpe, con la premisa de mi compañero que mencionó, en este caso, Sí. quien habla con mi hermano, tengo una empresa, pero mi papá con mi otro hermano pertenecen a una asociación. Ahí sí no había ningún problema, en este caso, No. para postular cada uno por ProCompite. No habría, porque recordemos que lo que nos piden son los DNIs. Entonces, son DNIs de diferentes personas y en diferentes organizaciones. No te van a controlar, mira, este es hermano de aquí, de otra asociación. No, solamente van a verificar. Es más, les comento que incluso cuando ustedes hagan el registro de su DNI en el sistema, o la persona que en representación de ustedes registre a los socios en el sistema, y voy a aprovechar en compartir esta PPT para que ustedes visualicen, es reanudar la presentación. Ay, no sé qué está pasando. Entonces, el sistema mismo les va a decir, alerta, este DNI ya se encuentra registrado. Y no les va a dejar continuar el registro. O sea, ya no van a poder. Por eso les decía, si yo, Gina, estoy en una asociación y una cooperativa, entonces si mi asociación me registra primero, mi cooperativa no va a poder. Jamás, ni siquiera va a entrar a la etapa de admisibilidad, porque nunca va a poder enviar el registro. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Y recomienden también, ¿no? A los que vayan a hacer el proceso, participar. Si son de entidad, recomienden que no, duplicidad no se permite. Otra consulta, duda. Ya, señorita, la pregunta es lo siguiente. Bueno, anterior de esta pregunta estabas hablando de lo que se puede, bajo resolución, resistir el convenio entre una asociación y el ProCompite. En ese sentido, si se haya gastado, un ejemplo, 20.000 nuevos soles ya invertido en esa asociación, ¿ahí se puede hacer el corte o tiene que devolver todo íntegro de lo que se haya gastado en esa asociación? Esa es la pregunta. Mire, el reglamento, bueno, la guía operativa y los formatos, porque el reglamento no habla de eso, del decreto supremo 103, estoy hablando. Porque eso ya, como estás hablando de ejecución, le pasa a las organizaciones, las anteriores sobre todo. Cuando pasa eso, a nivel de documentos, no hay un proceso que te diga que esto es lo que debes hacer, pero
sí está, como les digo, en la declaración jurada, establece que yo me comprometo a aportar todo y a estar como organización durante el periodo de ejecución del plan de negocio. O sea, asumo ciertos compromisos. Entonces, si una organización, digamos, se le ha entregado ya 20.000, 30.000, 60.000 soles o bienes por el valor de ese monto y esa organización empieza a incumplir, deben dejar constancia del incumplimiento reiterado de la organización. Eso es lo que les estoy mencionando es lo que dice la guía operativa. Deben dejar constancia del incumplimiento reiterado de la organización. Y a partir de ahí, deben comunicar que la organización debe devolver la totalidad de los bienes o el valor por la totalidad de los bienes. Ahora, tú comunicas y haces ese proceso, pero en la realidad, salvo que ustedes que tienen mucha experiencia también me digan que sí conocen de una experiencia que una organización ha devuelto la totalidad del dinero por el valor de los bienes entregados, sería genial, pero en todo lo que yo he visto en estos años, nunca he visto una organización que devuelva el dinero, pero sí he visto organizaciones que han devuelto las maquinarias, que han devuelto incluso el tractor que han solicitado, porque han tenido un incumplimiento reiterado, pero se ha dejado constancia y todo el proceso que hemos mencionado anterior, ¿no? Entonces, ya a partir de eso, la organización ha devuelto el tractor, otras organizaciones devolvieron las máquinas, pero ninguna ha devuelto, de las que yo conozco al menos, el valor por el monto total del dinero, ¿no? En bienes que les fue entregado. O sea, si digamos se les entregó, digamos, semillas por 60.000 soles, eso sí no te devuelve. Y tampoco tienes forma de obligarlo a que te devuelvan. En ese caso significa de que se tiene que hacer un corte en el proyecto y liquidar donde se haya quedado, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ahí dejo constancia, puedo simplemente con la comunicación formal que dejo constancia y luego solicitar mediante un informe que debido al incumplimiento reiterado se iniciará con el proceso de liquidación para los que quieren hacer un tema más formal, porque luego en la liquidación ya puede hacer todos los antecedentes y decir que ya se deja sin efecto la ejecución y como ya liquidas, ya no hay marcha para atrás, ¿no? Pero para los que quieren hacer todo el proceso, inician con la constancia de que se deja sin efecto, pasan a la comunicación mediante documento notarial a la organización, luego ya pasarían a hacer dejar sin efecto el tema del convenio y luego el tema del acto resolutivo, ¿no? Para que ya no haya afectación a ese plan de negocio. Pero en cualquiera de los casos, cuando dejas constancia de que ya no vas a seguir comprando debido al incumplimiento reiterado de la organización, sí o sí liquidas, porque si no, la meta va a estar abierta y se pueden hacer afectación de nuevas compras, quizás no del plan de negocio, de otras, no lo sé. Entonces, sí o sí corresponde liquidar. Recordemos que la liquidación es el proceso administrativo, técnico y financiero para informar o comunicar que lo ejecutado en el plan de negocio es igual o menor a lo programado. Y con esto damos por finalizada la etapa de ejecución del plan de negocio. O sea que después de que se emite el acto resolutivo, ya nadie puede afectar gastos a esa meta presupuestal. Ya con eso se cierra la meta, se cierra todo. Se hace el balance contable, todo, y como que ya se cierra y nadie puede tocar esa meta. Y ahí quedó, ¿no? Con un 30, 10, 5% de ejecución financiera. ¿Por qué? Porque tienes todos estos documentos que prueban que la organización incumplió. Sí, sí. Mira, tengo un caso de un plan de negocios del 2019 que está en Procuraduría por temas de mala ejecución. Entonces, para hacer la liquidación en ese caso, para poder cerrar el ProCompite 2019, porque tengo uno de 2019 y otro del 2022. Ningún plan de negocio que esté en proceso de investigación, en la Contraloría, en el Poder Judicial, en la Fiscalía, puede tocarse. O sea, tienes que esperar que pase el proceso, se dé el dictamen final y recién liquidarías. Mientras
esté en proceso o en investigación, no se tocan los planes de negocio, se dejan así, o sea, no los puedes liquidar. Y aquí les estoy presentando la PPT donde es como la parte donde la organización hace el registro de participación, y aquí tienen que colocar el DNI, o sea, en el sistema ingresan su DNI y el sistema automáticamente lo enlaza con la RENIEC y jala tu nombre, tu dirección, todos tus datos. Entonces, si ingresas un DNI que ya fue registrado por otra organización, el sistema te va a decir, este DNI, esta persona ya fue registrada en el sistema, y no te deja avanzar. Entonces, para los que quieran entrar a 2 organizaciones, les recomiendo que no lo hagan, porque van a afectar a la segunda organización. Señorita Gina, buenas noches. Quería saber si es que alguna persona natural con negocio puede participar o no. Gracias. Ay, qué buena pregunta. Para Procompite, un agente económico está definido como unidad económica formalmente constituida que desarrolla actividad productiva y empresarial y que se encuentre formalmente constituido, contemplado en la legislación vigente. Entonces, por un lado, una persona natural formalmente constituida te daría como que luces de que sí puedo, ¿no? En el marco de la legislación vigente también puedo, pero tu limitante ¿cuál es? Que eres una sola persona natural con negocio, y Procompite dentro de sus 3 categorías no hay ninguna que te permita solo con un socio. Entonces, ¿qué te conviene a ti, persona natural con negocio? Buscar a otras personas naturales con negocio. Si quieres postular a, busca 9 más aparte de ti para que sean 10 y forma quizá una cooperativa o una empresa en el marco de la Ley General de Sociedades para que puedas postular a Procompite. O quizás te convenga ser asociación. ¿Qué modalidad te conviene? Es algo que tienen que evaluar junto a todos los socios. Adelante, María. Gracias, gracias, Gina. Bueno, mi pregunta es acerca sobre bueno, en este caso, una sociedad anónima cerrada. ¿A qué tipo de categoría pertenecería? Uno, y lo segundo sería con respecto, bueno, si bien es cierto cuando hay una empresa de una sociedad, creo que se filtran por el sistema del financiero, ¿no? Entonces, existe una tolerancia, un porcentaje de tolerancia de que los socios estén de repente en el sistema y que sean admisibles para poder participar, o es que todos los socios tienen que estar habilitados, activos, para que para que el proyecto pueda ser admitido. Y por otro lado, también dentro de las bases de Procompite se menciona acerca de que no se debe llevar 2 proyectos a la misma vez, ¿no? Paralelos. ¿Qué tipos de proyectos son estos, Gina? Si me lo podrías explicar. Gracias. Sí, sí, claro. Mira, para la primera pregunta, ¿una SAC puede postular? Sí, pero tendrías que, como te digo, para una SAC es mínimo 2, o sea que de por sí cumples con el requisito, pero como en la B te piden 2, tú puedes mínimo 2, podrías presentarte a la B. En la C no podrías presentarte si solo tienes 2 o 3. ¿Por qué? Porque en la C te piden mínimo 20 socios. Entonces tendrías que ampliar el número de accionistas de tu SAC. Porque en la C recuerda que te piden mínimo 20 socios. Y en la A te piden mínimo 10 socios. O sea que si eres una SAC con 2, 3, 4 accionistas, no podrías participar ni a la A ni a la C, solo a la B. Ahora, la ley dice que no se van a cofinanciar planes de negocio que tengan duplicidad en el mismo ámbito de intervención o que se dupliquen los objetivos del plan de negocio. Entonces, ningún plan de negocio que haya recibido cofinanciamiento, ni como tal el mismo, se puede presentar a un segundo concurso con el mismo plan, con los mismos objetivos y la misma modalidad de intervención. Tendría que ser para un segundo eslabón de la cadena productiva, ¿no? Si digamos la primera hice como que en producción, ahora voy a entrar como en transformación, algo así, ¿no? O hice producción y ahora quiero entrar con énfasis en comercialización. Tiene que ser otro eslabón de la cadena productiva. Ah, ok. Y sí. ¿Y la segunda cuál era, María?
Acerca del tema de los, bueno, en este caso de la central de riesgos, el Infocorp. Ya. Ok. Ya, sí te pide un porcentaje y te lo van a evaluar en la etapa de admisibilidad. Ningún directivo de la asociación, de la empresa, o sea, por ejemplo, en tu SAC son 3 nada más, ninguno de los 3 puede estar en calificación a pérdida. Y ya no te aplicaría el otro, que es no más del 20% de los socios tienen que estar en calificación a pérdida, porque como son SAC y son 3, y los 3 son accionistas, ninguno de los 3 tiene que estar. Pero si fuera una asociación con 20 socios, entonces ninguno de la directiva de esta asociación con 20 socios puede estar en calificación a pérdida. Y no más de 4 personas, claro, 4 personas de la asociación debería estar con calificación a pérdida, que es el 20%, ¿no? Bueno, señores, hemos finalizado la sesión de hoy. Estoy bastante agradecida con ustedes por su participación. Ha sido muy interesante la intervención de todos, como siempre. Y bueno, conmigo me despido hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Gracias a usted, ingeniera Gina. En la próxima sesión usted no nos va a... No, conmigo la etapa de implementación que es justamente solo ha tenido 3 sesiones, la del lunes, la del miércoles y hoy día viernes que cerramos las 3 sesiones de implementación de Procompite, ¿no? Luego voy a hacer uno más que es en liquidación de planes de negocio, pero que forma parte de un programa que está lanzando la empresa Social Stratum, que tiene 9 sesiones, las 3 primeras son de formulación, las 3 siguientes son de evaluación, netamente evaluación, y las últimas 3 sesiones son de liquidación. Las 3 sesiones últimas las voy a dictar yo sobre liquidación. De acuerdo. Entonces, hasta luego. Muchas gracias, un gusto haber compartido con ustedes, espero haber atendido todas sus consultas y que la información sobre la fase de implementación sea realmente de utilidad para que ustedes puedan implementar sus procesos concursables en los gobiernos regionales o locales de manera exitosa y de la manera más eficiente posible, en beneficio siempre de los agentes económicos organizados. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Gina. Gracias por todo. Gracias, muy amable.